Dígale al que está a su lado, prepárate para esta palabra. Mire, cuando nosotros hablamos de tener las herramientas que provienen de Dios, tenemos que hablar del libro de Génesis. El libro de Génesis es un libro extraordinario que cuando indagamos, profundizamos y entramos un poquito más de lleno en él, podemos encontrar gran revelación de lo que el Espíritu Santo quiere hablar a nuestras vidas. Desde el versículo 1 podemos encontrar gran revelación, podemos ver grandes experiencias que podemos identificar de cómo es el diseño de Dios y cuál era la intención de Dios desde el inicio. La intención de Dios desde el inicio era hacer una extensión del cielo en la tierra. ¿Entiende lo que le digo? Hacer de la dimensión espiritual una extensión en el mundo natural. Esa era la intención de Dios. Por eso nosotros vemos el capítulo 1, que vemos la perfección de Dios en todo su esplendor. En el capítulo 2 vemos la extensión de Dios, la intención de Dios de bendición en todo su esplendor también. Pero en el capítulo 3 todo se echa a perder, todo se estropea. En el capítulo 3 nosotros nos damos cuenta que se estropeó, y el por qué se estropeó es lo que tenemos que identificar. Recordemos que el libro de Génesis, según la tradición, fue escrita por Moisés. Es la tradición oral. La Biblia no fue escrita de primera instancia. La Biblia lo que se hacía era que se transmitía de manera oral de generación en generación. Todo el mundo se la sabía de memoria. ¿Está entendiendo? Hasta que llegó el punto dado en donde entonces se comenzó a escribir y se comenzó a documentar todo. Pero vamos a entrar un poquito más allá en Génesis, porque nos damos cuenta que en Génesis capítulo 3 habían 4 personajes. El primer personaje principal era Dios mismo, el personaje por excelencia. Luego entonces estaba Adán y Eva. Y luego entonces estaba la serpiente. La serpiente. Discúlpeme, a veces me puedo trabar la lengua. ¿Ok? Si usted ve que digo suegra, no se enoje, es que a veces se me traba la lengua. ¿Ok? Está bien. Okay. Cuando nosotros hablamos entonces de cómo opera la serpiente, tenemos que indagar en el capítulo 3. Y nos damos cuenta que en el capítulo 3 había gran enseñanza que podemos descubrir de cómo opera la serpiente. Indagamos un poquito más profundo y nos damos cuenta de esta gran verdad. La palabra serpiente que la Biblia en el capítulo 3 identifica al reptil, al animal, es muy diferente a la palabra serpiente que se identifica a Satanás. ¿Está entendiendo el concepto? En el capítulo 3 nosotros nos damos cuenta que cuando Dios crea, en el capítulo 2, cuando Dios crea los animales, habla sobre los reptiles y habla sobre la serpiente como animal. Es una palabra en el hebreo, pero en el hebreo también para identificar a Satanás se le dice serpiente. Pero la palabra lo que significa es susurrar un conjuro, es muy diferente. La palabra serpiente que se utiliza para identificar a Satanás es susurrar un conjuro. Es decir, Satanás siempre opera en un conjuro. Te hace vivir una ilusión. No te brinda una verdad, te brinda una ilusión. Nosotros nos damos cuenta de esta gran verdad y esto ya nos comienza a revelar. El enemigo se vestirá siempre de algo natural para destruir tu propósito celestial. Lo vuelvo a repetir. El enemigo siempre se vestirá de algo natural para destruir tu propósito celestial. Y eso tienes que identificarlo. ¿Cómo lo identifico, pastor? En oración. ¿Cómo lo identifico, pastor? En discernimiento. Cuando yo tengo un discernimiento del Espíritu, veo algo natural que puede estar disfrazado del enemigo. Y eso es lo que estaba pasando. El enemigo se vistió de algo natural. Y el enemigo se viste de algo natural en nuestra vida para destruirnos, ¿oyó? Se disfraza del chisme. Se disfraza de malas compañías. Se disfraza de malas decisiones. Se disfraza de las circunstancias. Se disfraza de la crisis y el problema. Se disfraza de personas que nunca debieron haber estado en nuestra vida. Se disfraza de decisiones
pero sigue siendo la serpiente. Dile que está a tu lado: cuidado con la serpiente, que está dispuesta a engañarte. La serpiente siempre usará una distorsión de la verdad para adulterar tu identidad. ¿Cómo lo identificamos esto? Cuando va al capítulo 3 de Génesis, nos damos cuenta que la serpiente habla con Eva y le dice: oye, con que Dios te dijo que no comieras de todo árbol, que no comieras de ningún árbol del huerto. Cuando identificamos eso, nos damos cuenta que es una mentira, porque cuando Dios da la instrucción, le dice: puedes comer de todo árbol menos del árbol que está en el medio del huerto. Pero Satanás distorsiona una verdad. ¿Y qué es lo que hace muchas veces en nuestra vida Satanás? Distorsionar verdades. Una verdad que está mal contada, una circunstancia que llega a tu vida, distorsiona verdades en ti. El padre te hace entender que tú no vales nada porque no tuviste un padre que te valoró. Eso es una distorsión. Porque no depende de dónde yo haya salido, sino a dónde Dios me va a llevar. ¿Está entendiendo? No depende de quién me haya abandonado, sino del Dios que me acompaña en todo momento. Aunque tu padre y tu madre te dejare, con todo Dios te recogerá. Con que no puedes comer de ningún árbol. Y Eva entiende, identifica esto, pero hay una distorsión en el proceso. La serpiente utiliza la sutilidad para desvincularnos del diseño de Dios. ¿Cómo comenzamos a desvincularnos del diseño de Dios? La serpiente utiliza la sutilidad. De hecho, la Biblia identifica y dice que se viste como ángel de luz. Satanás siempre se va a vestir de ángel de luz. Es más, llega hasta una buena noticia y es Satanás involucrado en el proceso, porque toda decisión que te aleja del propósito de Dios, Dios no estuvo involucrado. Toda decisión que te aleja del propósito de Dios, no fue Dios el que te la dio, fue Satanás el que te la puso en la mano. Y aquí nosotros vemos cómo la distorsión de Satanás está operando, porque siempre va a ser de manera sutil. ¿Cómo uno se va alejando de Dios de un día para otro? Usted está lleno de Dios. Estuve en ese retiro de mujeres, pastor, que eso estuvo glorioso, y al otro día me aparté. No es un tropezón lo que se da, es una distorsión lo que llega. Poco a poco, de manera sutil, el enemigo comienza a operar. Poco a poco, de manera sutil, el enemigo comienza a decirte: tú no puedes, tú no vales, no lo vas a lograr. Poco a poco te va a decir: no vayas a la iglesia, que ahí el pastor no te saluda. No vayas a la iglesia, que yo creo que como tienes problemas con fulano y con mengano, tú sabes. Ahí hay un montón de hipócritas. ¿Usted lo ha escuchado eso? Pues yo me imagino que usted vivirá en la luna. Porque hipócrita hay en su trabajo. El vecino a lo mejor es hipócrita. La suegra, cualquier persona puede ser hipócrita. ¿Está entendiendo? En todos lados hay un hipócrita, pero en la iglesia dejo de ir porque hay. Pero no te mudas de casa porque en la urbanización hay hipócrita. O dejas el trabajo porque en el trabajo hay hipócrita. Porque siempre va a operar de manera sutil. ¿Cómo que de manera sutil? Te va a quitar las ganas de orar, porque tienes que ver la miniserie que te gusta de Netflix, de colombiana. Te va a ir poco a poco quitando el deseo de leer la palabra. Es de manera sutil. No lo dije en el servicio pasado, pero yo quiero que usted entienda que hay rasgos en cuando nuestra vida espiritual está decayendo. Siempre mostramos rasgos. Un rasgo de que nuestra vida espiritual está decayendo es que nos volvemos poco tolerantes. Tenemos que volver a orar. Un rasgo de que nuestra vida espiritual está decayendo es que aquel que hablaba malo y dejó de hablar malo porque estaba buscando de Dios, comienza a ¿qué? A hablar malo.
Un rasgo de que nuestra vida espiritual está decayendo es que antes yo había dejado la bebida porque me hacía daño y me estaba volviendo alcohólico, y ahora de vez en cuando me doy la friita. ¿Está entendiendo? Es que nuestra vida espiritual está decayendo. Siempre van a haber rasgos de que nuestra vida espiritual está decayendo, pero a veces no aprendemos a identificar esos rasgos hasta que el enemigo toma ventaja, porque trabaja de manera sutil. Dile que está a tu lado: el enemigo siempre trabaja, díselo, de manera sutil. La serpiente utilizará el arma más poderosa que hace que las cosas ocurran. ¿Sabes cuál es? Pregúnteme cuál. Las palabras. El arma más poderosa son las palabras. Las palabras inician guerras. Las palabras destruyen matrimonios, porque por ahí es que empieza la cosa, ¿no? Las palabras destruyen amistades. Las palabras desaniman gente. Las palabras causan baja autoestima. ¿Estoy hablando de bien? El arma más poderosa es las palabras. De hecho, cuando usted va a Génesis, cómo Dios creó las cosas. Y dijo Dios, las palabras es lo más poderoso. Entonces, cuando nosotros permitimos que el enemigo trabaje por las palabras, le estamos dando acceso al enemigo. Y el enemigo comienza siempre a susurrarte palabras. El pastor no te saludó, no vayas para la iglesia. Mira, fulana no te pone a hacer esto, no vayas a hacer esto. Mira, ¿para qué vas a seguir buscando de Dios si te llegó el diagnóstico médico y es negativo? ¿Para qué vas a perdonar a fulano si no? Son palabras sutiles que van cavando en nuestra vida, hasta que la serpiente tomó la ventaja que nunca debió haber tomado. Y la serpiente siempre, Satanás siempre va a operar por el elemento más fuerte que existe. ¿Sabes cuál es? La mujer. Si hay algo que Satanás sabe que puede causarle un daño permanente a sus planes, es la mujer. ¿Usted lo sabía? La mujer es el sello de la creación. ¿Por qué tú crees que Satanás desde el inicio de la historia ha atacado tanto a la mujer? La mujer ha sido menospreciada. La mujer siempre se le hace más difícil todo lo que hace. No pueden votar hasta hace poco. La mujer es menospreciada. La mujer es prostituida. La mujer siempre se tiene que quedar callada en todos lados. La mujer es la más maltratada. ¿Por qué? Porque Satanás sabe lo que carga una mujer llena de Dios. Y siempre va a tratar de atacar a ti, mujer. No le permitas acceso al enemigo. Dile: te equivocaste conmigo, no me vas a susurrar al oído. Mujer, levántate. No te dejes caer por las artimañas del enemigo. El primer error que cometió Adán y Eva es que cuando usted comienza a indagar un poquito y va al versículo 6 de Génesis capítulo 3, te das cuenta que Adán estaba al lado de Eva, pero nunca fungió en su identidad correcta. Míralo. En Génesis capítulo 6, en la Nueva Traducción Viviente, en la parte C del versículo dice: después le dio un poco a su esposo que estaba con ella. Dígale que está a su lado: Adán estaba ahí y no hizo nada. Y si hay algo que ataca al propósito de Dios, es un hombre que no se sabe poner los pantalones en su sitio y ser un hombre lleno de la presencia de Dios y pareciéndose a Cristo. ¿Quieres un hombre que está sometido a los planes de Satanás? Es un hombre que no se llena de Dios, pero un hombre lleno de Dios. Un hombre que se parece a Cristo. Le da la identidad a su esposa, le da la identidad a sus hijos, le da el valor a sus hijos y a su esposa para que se llenen de Cristo. Y una familia llena de Dios es la arma más peligrosa para el diablo. El
error de Satanás, el error de Adán, fue no tomar su posición. No estoy hablando de machismo. No estoy hablando de creerte el machote. Estoy hablando de un hombre lleno de Dios. No es un hombre machista, es un hombre que busca a Dios en oración. Un hombre lleno de Dios no es un hombre que tiene muchas mujeres, es el que sabe valorar a la que tiene. Un hombre lleno de Dios es un hombre que sabe decir las cosas como Cristo, sabe pensar como Cristo, sabe hablar como Cristo, sabe actuar como Cristo, sabe buscar a Dios en oración. Qué lindo se ve cuando un hombre está lleno de Dios en oración, arrodillado en una esquina, y la esposa pasa y dice: wow, mi esposa está buscando de Dios. Porque nosotros como hombres estamos destinados a ser sacerdotes de nuestro hogar. Entonces tenemos hombres que no buscan a Dios. Tenemos hombres que no buscan a Dios en oración. Tenemos hombres que las esposas están buscando de Dios, pero ellos no ponen su posición de buscar a Dios. Entonces por eso tenemos la familia destruida, porque le hicimos más caso al diseño de Satanás que a la voz de Dios. La falta de función. Dios le dijo a Adán y a Eva que gobernaran, no que conversaran con la serpiente. Nunca se le dio la instrucción de que conversaran con los animales. Y el problema que nosotros vemos en Génesis es que Dios le dijo a Adán y a Eva: gobiernen sobre todo lo que existe. Y ¿saben lo que pasa? Es que hay veces que conversamos con el pecado. A veces entramos en tentación. Hombre, ¿qué haces cuando se cierra la puerta en el baño? ¿Qué miras? Porque estamos conversando, estamos haciendo alianza con el enemigo. Y Dios nos está llamando a que podamos ser diferentes. Con el pecado no se conversa, se gobierna. Con lo que te quiere controlar no se conversa, se gobierna. Dios te llamó a gobernar y no a ser gobernado por el sistema de este mundo. Dios te está llamando a gobernar. ¿Qué te está gobernando hoy? Porque lo que te gobierna es lo que te domina. ¿Estás entendiendo? Lo que te gobierna es lo que te domina. Si tienes una lengua más bífida que una serpiente y lo que te gusta es estar chismeando, eso es lo que te gobierna y es lo que te domina. ¿Qué te está gobernando hoy? ¿La palabra de Dios o tus propias dudas? ¿Qué te gobierna hoy? ¿Tu temperamento o Dios? El carácter de Cristo. Porque hay gente que le gobierna el temperamento, ¿ya? Ay, que no se baje, que no se baje, que no se baje. Que después me ve y me señala. Hay mujeres que son bravas. Y aquí tú las ves aquí. Ningún principado. El principado es usted en la casa. Hay unas que son bravitas. Hay hombres aquí que usted lo ve aquí. Oh, pastor, yo lloro mucho. Y en la casa son otra cosa. ¿Qué te está gobernando hoy? ¿Qué te gobierna hoy? Poner un versículo bíblico en las redes sociales no te hace ser un hijo de Dios. Te hace un hijo de Dios poner en vida el versículo que pusiste en las redes sociales. Porque hay gente que tú lo ves en las redes sociales que te ponen el versículo pero no lo viven. ¿Para qué lo pones? Mejor vívelo y no lo pongas en las redes sociales. Porque la gente te ve y dice: mira lo que está poniendo pero no es congruente con lo que está, con es su vida. ¿Está entendiendo? Que tus palabras se parezcan más a las de Dios que a las de Satanás. Y tenemos una generación que habla más con la serpiente que lo que habla con Dios. Escuche bien. La manera en cómo la serpiente destruye tu propósito en Dios es adulterando el diseño de Dios en ti. El pecado. Recuerde que la palabra pecado lo que significa es errar al diseño de Dios. Errar al blanco.
Y si hay algo que nos está alejando de Dios, es el pecado que la gente tiene por deporte. Nosotros no somos pecadores por deporte. Podemos pecar porque hay veces que nuestra humanidad somos débiles y Dios sabe que somos débiles al pecar, pero no podemos hacer alianzas con el pecado. Y hay gente que tiene el pecado de hobby. ¿Está entendiendo? Escuche bien. Todo aquello que opera fuera del diseño de Dios nos expone al terreno del enemigo. Nos excluye del gobierno del reino de los cielos. Lo voy a decir de esta manera. ¿Cómo opera lo espiritual? Déjame tratar de simplificarlo lo más que pueda. Hay dos reinos. El reino de los cielos y el reino de las tinieblas. ¿Está entendiendo? ¿Vamos bien? Usted opera en dos reinos. Y opera con dos gobiernos. Y en el gobierno que usted opere es el gobierno que te está dominando y el gobierno que tiene potestad sobre tu vida. ¿Está entendiendo? ¿Ok? Cuando usted opera en pecado, usted está operando en el reino de las tinieblas. ¿Está entendiendo? Y Satanás tiene toda la legabilidad sobre tu vida. Si hay algo que Satanás hace es tratar de que tú entres en su reino, porque no puede entrar en el reino de Dios. ¿Está entendiendo? Mientras usted se mantiene bajo los estatutos y las leyes del reino de Dios, Satanás no tiene ventaja sobre tu vida. ¿Sabes cuándo comienza a tener ventaja? Cuando los estatutos y las leyes del reino de Dios usted las quebranta, entra automáticamente en el reino de las tinieblas. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Y si hay algo que Satanás hace, es tratar de que operes ahí. Ahí él tiene toda potestad sobre tu vida. Por eso tus pensamientos se parecen más a los del enemigo que a los de Dios. Por eso comienzas a dudar de las promesas de Dios. Por eso comienzas a estar constantemente en una depresión que no sabes por qué siempre estás en eso operando ahí. Por eso es que hay veces que siempre tienes una duda. Por eso es que hay veces que siempre ves que la pisas y no arranca. Es porque estás operando probablemente bajo las leyes del reino de las tinieblas y no las leyes del reino de Dios. ¿Cómo operan las leyes del reino de Dios? Que hemos hablado de eso en otras ocasiones, las leyes espirituales. Honra a tu padre y a tu madre para que todo te vaya. Ley espiritual. Perdona y serás perdonado. Busca el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Leyes espirituales. Y a la medida que usted siga las leyes espirituales hay bendición. Y a la medida que no las sigas hay maldición. ¿Está entendiendo el concepto? Y Satanás sabía que tenía que operar desde ese punto de vista. Él no podía obligar a Eva a comer la fruta, pero sí podía influenciar sobre ella. ¿Con qué? Con las palabras. Y si hay algo que hace Satanás, es operar en tu vida con las palabras. Ese marido tuyo no va a cambiar. A los que todavía no se han casado, ¿para qué te vas a casar? Quédate así porque es más fácil dejarla. Pero estás operando en el reino de las tinieblas. Porque cuando tú te casas con tu esposa y con tu esposo, tú estás haciendo llegar bendiciones en tu vida. Hay bendiciones que son por gracia y hay otras bendiciones que son por obediencia. Las bendiciones por obediencia son diferentes a las bendiciones por gracia. ¿Sabes qué es una bendición por gracia? Que todavía tengas oxígeno en los pulmones. Eso es bendición por gracia. Bendición por gracia es que tengas comida en la mesa. Porque Dios hace que la lluvia caiga para el bueno y para el malo. Bendición por gracia. Bendición por obediencia son bendiciones que no tienen límite. Dios comienza a bendecirte. No se engañen que todo lo que el hombre siembra es lo que cosecha. Dale un aplauso fuerte al Señor. La serpiente siempre tratará de atacar tu identidad para hacerte dudar del propósito de Dios en tu vida. La serpiente siempre tratará de atacar tu identidad
para hacerte dudar del propósito de Dios en tu vida. Escuche bien. Cuando vamos a Lucas capítulo 4, versículo 1 al 13, nos damos cuenta de esta gran verdad. Ataca tu identidad de diferentes puntos de vista y de diferentes ángulos. Como te ataca primeramente como hijo. Si hay algo que afecta a la persona que busca a Dios, es entender que es un hijo. Si hay algo que a las personas se les hace difícil internalizar cuando aceptan a Cristo, no es ver a Dios como Señor, ni como Creador, ni como Todopoderoso. Es comenzar a tener una relación como Padre. Y Satanás lo sabía. Y algo que quiere tratar de tocar es la paternidad de Dios sobre tu vida. Y que tú te sientas que eres hijo. No tan solo que lo sepas, sino que te sientas como hijo. Y en Lucas capítulo 4, versículo 3 nos damos cuenta de esta verdad. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Te toca la identidad de hijo. ¿Y cuándo te toca la identidad de hijo? En la escasez. Porque Jesucristo mismo tenía hambre. 40 días y 40 noches en el desierto. Estaba enmayado. Yo ayuné toda esta semana y me volvía loco. Pero te va a tocar. ¿Y sabes cómo te toca y cómo tú lo contrarrestas? A través de la palabra. El problema que tenemos es que llegamos a la iglesia los domingos a recibir palabra, pero el resto de la semana no recibimos nada. Pero cuando tenemos la palabra de Dios como prioridad, cuando tenemos la palabra de Dios en nuestra vida, podemos decir como dijo Jesucristo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Apréndete la palabra para cuando la serpiente ataque, tú sepas cómo contrarrestarla. Lo próximo que ataca, tu propósito en Dios. Dios te llamó a ser un adorador. Dile que está a tu lado, tú eres un adorador. Y te va a tratar de atacar esa línea. Lucas capítulo 4, versículo 8. Si todo esto te daré si postrado me adoraras. Tienes dos adoraciones en la vida. No hay tres, no hay cuatro. Tienes dos adoraciones. O adoras a Dios o adoras al diablo. ¿Cómo adoro a Dios? Con toda mi vida. ¿Cómo adoras al diablo? Con toda tu vida. La adoración no es cantar 3 canciones aquí. Eso es hermoso. Es bello. La adoración no es danzar bonito. La adoración es mi vida completa. La adoración es como yo me trato a mí mismo y me amo a mí mismo. La adoración es como amo a mi esposa y a mi esposo. La adoración es como trato a mis hijos. La adoración es como trato a mi prójimo. La adoración es como trato aún a mis enemigos. Todo es adoración. Y si algo Satanás quiere es que tú dejes de adorar a Dios con todo lo que eres. Tu seguridad en el Padre es lo tercero que ataca. Lucas 4, versículo 12. Respondió Jesús y le dijo: dichoso está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque Satanás lo pone en la cúspide del pináculo de un edificio alto y le dice: oye, tírate de aquí. Porque la palabra dice que Él mandará a sus ángeles a que te curan. Por eso yo le digo a usted que Satanás sabe más Biblia que usted y que yo. Y yo les estoy diciendo que cuando nosotros estamos en momentos dados donde nos sentimos tentados en hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma, con nuestras estrategias, con nuestra filosofía, en cómo nos están diciendo el secularismo de cómo hacer las cosas, nosotros tenemos que entender que es la palabra de Dios la que nos sostiene. No es nuestra circunstancia, es la palabra de Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Es Dios el que te está diciendo: mi seguridad no proviene de lo que yo estoy viviendo. Mi seguridad proviene de lo que Dios dijo sobre mi vida. Mi seguridad proviene no de lo que estoy atravesando, de las lágrimas que pueda estar viviendo, sino mi seguridad proviene de lo que Dios destinó sobre mí. Pero ¿cómo lo sé? Cuando sé la Biblia, cuando sé la palabra de Dios.
cuál es el problema? Que dudamos porque no vivimos la Biblia. Dudamos porque no sabemos la Biblia. Dudamos porque no hacemos de la Biblia nuestro estandarte. No hacemos de la Biblia nuestra manera de vivir. No hacemos de la Biblia nuestro centro de cómo vivir la vida. ¿Cuántos versículos no sabemos y vivimos en nuestra vida? Cuando llega la circunstancia de escasez, ¿qué versículo tú puedes utilizar? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y las vacas sean quitadas de los corrales, con todo yo me gozaré en Jehová, el Dios de mi salva. Jehová, quien hace mis pies como de sierva y me hace estar en mis alturas. Cuando tienes la circunstancia difícil, ¿qué es lo primero que haces? ¿Orar o quejarte en las redes sociales? No, porque la Biblia me dice en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando tienes inseguridad en tu vida, cuando las noticias te dicen que la migra te va a agarrar, que ICE está por ahí, ¿qué tiene que ver eso? Si cuando yo veo al Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de qué he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y los angustiadores para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Cuando le fallas a Dios y te sientes que no vales nada y sientes que Dios no te puede perdonar, ¿quién me separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligro o espada, pero por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando la contestación de Dios no está presente de manera rápida e instantánea en mi vida, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y escuchó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mí un cántico nuevo. Palabra. Pero cuando no la vivimos, cuando no la sabemos, Satanás toma ventaja. La serpiente sabe lo que tiene que hacer. Nosotros tenemos que aprender a saber lo que tenemos que hacer. Escuche bien. Ya vamos a mitad del mensaje. No se hacen alianzas con la serpiente. Cuando usted va a 1 Samuel capítulo 11, versículo 1 al 2, le voy a leer. Después subió Naas amonita, el rey amonita, y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes le dijeron a Naas, haz alianza con nosotros. ¿Qué le dijeron? Haz alianza con nosotros y te serviremos. Naas amonita le respondió, con esta condición haré alianza con ustedes, que cada uno de todos ustedes se saque el ojo derecho y pongan esta afrenta sobre todo Israel. Es decir, la única manera de que pudiera haber alianza con Naas era que todo Israel se sacara el ojo derecho. Y usted dice, no está tan mal, porque si nos van a matar a todos es mejor vivir sin un ojo. ¿Está entendiendo el concepto? El nombre Naas lo que significa es serpiente. El rey se llamaba el rey serpiente. Naas. Y Naas le está diciendo, la única manera en que yo haga alianza con ustedes es que se arranquen el ojo derecho. ¿Cuál es el problema de eso? Que en la época todo hombre era entrenado para cargar el escudo con su mano izquierda y poder cubrirse con el escudo, y solamente podían ver por el ojo derecho. Los entrenaban así desde niños para que pudieran pelear solamente mirando con el ojo
derecho. Si ellos se arrancaban el ojo, eran inertes. No servían para pelear. ¿Está entendiendo? ¿Y sabe lo que Satanás está haciendo aquí? La serpiente les está diciendo: los voy a dejar sin la facultad de pelear. Las alianzas con la serpiente te dejan inservible para la guerra. Las alianzas con la serpiente te dejan con falta de visión, porque no puedes ver. Y las alianzas con la serpiente te pueden dejar derrotados de por vida, porque no vas a poder volver a pelear. Tenemos una generación de gente que está a punto de que Satanás los venza para siempre. ¿Por qué? Porque se sienten bien como están, pero están haciendo una alianza con el enemigo. ¿Cómo evito hacer una alianza con el enemigo? ¿Cómo lo evito? ¿Cómo evito hacer una alianza con la serpiente? Enójate cuando quieran robar tu propósito en Cristo. Enójate. Si tú no te enojas porque Satanás está tomando ventaja sobre tu vida, hace rato ya te hicieron el hoyo y te tienen enterrado. Escuche bien, enójate. Saúl, en ese momento, que iba a ser el próximo rey de Israel, que estaba lleno de Dios en ese momento, ahí sí Saúl estaba lleno de Dios, se enojó en contra de la alianza que quería hacer Jabes, que era parte del territorio de Israel. Se enojó y dijo: no, lo que Dios nos entregó es nuestro, no es de la serpiente. Te tienes que enojar cuando Satanás quiera tu familia, tu casa, tu vida, tus pensamientos, todo lo que tú eres. Dile: te equivocaste conmigo. Te equivocaste. David tuvo esa misma responsabilidad. Porque cuando escucha a Goliat vociferando, lo primero que hace es que se enoja. ¿Cómo ustedes permiten que este incircunciso hable así del pueblo de Dios? Se enoja. Y cuando lo ve vociferando, en vez de hacerle mucho caso, te equivocaste, papá. Tú vienes contra mí con espada, con lanza, con jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y Jehová te entregará hoy en mis manos. Tiene que haber un sentido de enojo, pero un enojo que proviene del cielo. Un enojo que dice: no me vas a robar lo que Dios me entregó. Escuche bien. Haz frente a las circunstancias con Dios como prioridad. Con la serpiente no se hace alianza, a la serpiente se le enfrenta. Deje de estar tomándole miedo al diablo, que el diablo le tiene más miedo a usted de lo que usted le tiene miedo a él. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que el diablo le tiene miedo a usted cuando usted entra en oración. El diablo le tiene miedo a usted cuando usted abre la Biblia. El diablo le tiene miedo a usted cuando usted, en vez de quejarse, comienza a adorarle. El diablo le tiene miedo a usted cuando, en vez de estar llorando, usted se seca las lágrimas y le dice al diablo: te equivocaste, porque Dios ha cambiado mi lamento en baile y mi tristeza en alegría. Haz frente en vez de permitir que el diablo te tome ventaja. Lo tercero, y con esto termino. ¿Sabes lo que tienes que hacer? En Hechos capítulo 28, versículo 3 al 6, vemos una experiencia de Pablo. Pablo se había quedado un náufrago. Llegó a la isla de Malta. Ahí habían unos nativos. Cuando estaba con los nativos lo reciben. Y ahí hacen una fogata y está todo bien bonito. Están cocinando, está todo bien chévere. Había una barbacoa de esas tremendas como hacen. Esto está tremendo. A ver si alguien me invita hoy. Y cuando están haciendo la barbacoa, de momento Pablo dice: voy a buscar más madera para el fuego, ¿sí? Y él va y busca madera, y cuando está recogiendo madera, de momento una serpiente lo pica y se le queda guindado en el brazo.
Cuando llega la circunstancia, ¿qué tú haces? Porque Pablo supo lo que tenía que hacer. Tenía que sacudir la serpiente en el fuego. Eso fue lo que hizo. ¿La sacudió en dónde? ¿Cuánto está lleno de Dios? Si hay que empujarte casi para que adore. Está el hermano espectador. El hermano espectador es el que se cruza de brazos esperando a que algo pase. Ese es el hermano espectador. El que abosteza durante las canciones, cuando están adorando a Dios. Ese es el hermano espectador. ¿Cuál usted es? El hermano provocador es el que dice: yo voy a seguir adorando a Dios hasta que algo pase. Ese es el hermano provocador. Yo voy a seguir adorando a Dios. La boqueta mía se va a escuchar más que los micrófonos estos que tienen esos muchachos. El hermano espectador se queda diciendo: pues aquí estamos, porque la mujer mía me obligó a venir. Ese es el hermano espectador. El hermano espectador es el que viene porque tiene un compromiso ministerial, pero no vino a adorar a Dios. Vino a cantar, pero no vino a adorar. Ese es el hermano espectador. El hermano provocador dice: yo no soy el mejor que canto, pero te aseguro que soy el mejor que toca el corazón de Dios con mi adoración. ¿Está entendiendo? Y Pablo sabía que a lo mejor él no era el hermano espectador. Pues si de algo yo estoy seguro que Pablo no era el hermano espectador. Pablo era el hermano provocador. Las cosas ocurren porque tienen que ocurrir aunque yo esté pasando la peor circunstancia. Porque Pablo está en la circunstancia más difícil. Pablo lo tenían en la cárcel, en la cárcel más profunda del lugar. ¿Sabe lo que significa eso? Eso no es una cárcel federal con aire acondicionado y 3 comidas al día. La cárcel donde estaba Pablo, estaba en un cepo, se tenía que orinar encima y tenía que defecarse encima. No había baño. Pablo está en una humedad tremenda, con la espalda en carne viva de tanto azote que le metieron a él y a Silas. Probablemente ya tenía infección en esa espalda. ¿Y qué usted haría en una circunstancia como esa? Quejarte, como muchos de nosotros hacemos cuando estamos pasando por la dificultad. Pero Pablo dijo: no, Silas, ¿qué hacemos? Vamos a cantar. Aquí vamos a adorar y la serpiente la vamos a sacudir. Y cuando la serpiente se sacuda, algo tiene que suceder. ¿Y saben lo que sucedió? Que comenzó a temblar la cárcel. Y cuando comenzó a temblar la cárcel no era porque había un temblor natural, es porque Pablo y Silas estaban llenos del fuego del Espíritu Santo. Y dijeron a la circunstancia: te equivocaste, tú eres la serpiente que me está tratando de molestar, pero no hay picadura tuya, no hay ataque tuyo que pueda contra mi adoración. ¡Adora!